Dice, la interconexión de dos o más elementos de circuitos simples forman una red eléctrica. Si contiene al menos una trayectoria cerrada, también es un circuito eléctrico. Nota, cada circuito es una red, pero no todas las redes son circuitos. Entonces, una red es un conjunto de elementos interconectados entre ellos, pero va a haber una parte en la cual no va a haber conexión entre elementos de tal forma que me generen una trayectoria cerrada. En cambio, un circuito también es una interconexión de elementos, pero al final, y a diferencia de la red, es que aquí sí me traza una trayectoria cerrada. Si un circuito, bueno, en este caso, un circuito, como es una trayectoria cerrada, me va a permitir que circule la corriente. Un circuito que en este caso está abierto, que le llamamos red, no me va a permitir la circulación de corriente, ¿sí? La corriente se va a ver interrumpida porque no existe un camino por el cual puedan seguir fluyendo los electrones. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas? ¿No? Ok. Entonces dice, una red que contiene al menos un elemento activo como una fuente de tensión o de corriente independiente es una red activa. La que no contiene ningún elemento activo constituye a lo que se le llama una red pasiva. Luego tenemos lo que es la ley de Ohm, que supone que ustedes ya la vieron. Supone que ya la conocen. ¿Quién de aquí es de electricidad y automatización? Yo, profe. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Apellido? López Núñez. López Núñez, ok. No le voy a hacer nada. ¿Quién más? Yo, profe, Trujillo Gutiérrez. Trujillo Gutiérrez. ¿Quién más? Yo, profe. Martínez Ábalos. Martínez Ábalos, ok. ¿Quién más? ¿Son todos? Estoy preguntando por si había para extender más esta explicación. Si no había, pues nada, no me metí con tanto rollo. Pero como si hay, pues voy a extenderme un poquito más. Ok. Ahorita creo que me imagino que varios de ustedes están en su computadora, en su laptop o su computadora de escritorio. Algunos están quizás en una tablet, algunos otros en un celular. Me imagino que los que están en una computadora de escritorio o en una laptop quizás sea más fácil, más sencillo, más rápido, pero igual ustedes ya son de nuevas generaciones y a lo que les pongan ahí, no importa que sea celular, tablet, a lo mejor también lo pueden hacer. Ahorita les voy a pedir que hagan una búsqueda y me diga, alguien que me diga qué encontró, pero primero vamos a ver este concepto. Ahorita hacemos ese ejercicio que les comenté y ahorita lo vemos. Ley de Ohm. Dice, la resistencia eléctrica es la propiedad que tiene un material para oponerse al flujo de corriente. La resistencia eléctrica R de un conductor, tal como la muestra el hilo metálico de la siguiente figura, es directamente proporcional a su longitud L e inversamente proporcional al área de la sección transversal A. Estas magnitudes están relacionadas entre sí a través de una constante de material denominada resistividad eléctrica. Y la representamos por. Entonces, la resistencia está dada por una constante del material llamada resistividad eléctrica y es directamente proporcional a la longitud
e inversamente proporcional a la sección transversal. ¿Sí? Acá está una expresión donde simple y sencillamente despejamos la constante eléctrica llamada resistividad eléctrica. Entonces aquí tenemos un hilo donde aplicamos un voltaje, medimos la corriente que viene y eso nos da como consecuencia su resistencia, que esa es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la sección transversal. Y este material pues tiene una constante que va a depender si es de oro, de plata, de bronce, de cobre, del material que ustedes quieran. ¿Sí? Las unidades de la resistividad eléctrica son lo que llamamos los ohms por metro. ¿Sí? Eso es de la resistividad. En cambio, las unidades de la resistencia son solamente los ohms. ¿Sí? Frecuentemente, bueno, de ahí pues tenemos en el caso de la resistencia tenemos sus derivaciones hacia arriba y hacia abajo. Me refiero hacia arriba a kiloohms o megaohms y hacia abajo los miliohms o microohms. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente, dice, frecuentemente es más conveniente pensar en términos de paso de corriente eléctrica en vez de resistencia. Y así se define la conductividad eléctrica. En este caso, la simbolizamos por la letra sigma. Entonces, la resistividad eléctrica, la conductividad eléctrica viene siendo el inverso de la resistividad eléctrica, o viceversa. ¿Sí? Las unidades de la conductividad eléctrica son los siemens. ¿Sí? Y como ya habíamos dicho, las unidades de la resistencia vienen siendo los ohms. Y de ahí pues surge lo que llamamos la ley de Ohm, que establece en este caso una relación entre el voltaje, la resistencia y la corriente. ¿Sí? Aquí hay valores típicos de resistencias. Son resistencias, muchos de ustedes ya los han utilizado. Normalmente pues, son de las resistencias que ahí uno consigue en estéreo. Este tipo de resistencias son resistencias de carbón. Estas comercialmente existen en 3 tamaños: chica, mediana y grande. Aparte del tamaño, ¿en qué difiere? Vamos a suponer que todas miden 1 kiloohm. Las 3 miden 1 kiloohm. Pero ¿cuál es la diferencia aparte del tamaño? La diferencia que hay, y eso tiene que ver con el tamaño, es de la potencia que nos puede disipar cada resistencia. En el caso de una resistencia más chiquita, la más chiquita, que les digo, todos pueden ser del mismo valor óhmico, vamos a suponer que todas son de 1 kiloohm, pero la más chiquita me va a soportar nada más 1/4 de watt. Es decir, si ustedes dividen 0.25 entre 1000, estoy despejando, ya ven que la potencia es igual al voltaje por la corriente, no, más bien, ¿cómo leemos? El voltaje por la corriente, no, sería cuestión mejor de despejar, la potencia es igual a I cuadrada R. De ahí despejaremos nosotros la corriente, que sería la raíz cuadrada de la potencia entre la resistencia. De esa manera nosotros calcularíamos qué valor de corriente máxima permisible tendría cada resistencia. ¿Sí? Si sobrepaso ese nivel de corriente que, como la estoy despejando de la fórmula de la potencia, pues estaré sobrepasando la potencia que disipa la resistencia. ¿Qué va a pasar? La voy a quemar. ¿Sí? Ahora vamos con la resistencia mediana. Esta habíamos dicho que soporta 1/4 de watt. La mediana me soporta medio watt y la más grande me soporta nada más
menos 1 watt. ¿Sí? Si yo quiero o requiero de resistencias mucho más grandes en potencia, ¿sí? Recurro a este tipo de resistencias, donde son resistencias hechas de alambre micrón, a comparación de esas que son de carbón. Estas son de alambre micrón que están envueltas o están cubiertas por un cerámico. Estas pues ya me soportan, no sé, en este caso la resistencia es la B, me está soportando hasta 500 watts, ¿sí? Me puede soportar 1000, 2000, 3000 watts, etc. ¿Sí? Estos a nivel industrial pues se suelen utilizar en el arranque, por ejemplo, de motores grandes, ¿sí? O también ya resistencias muy grandes, pues se utilizan también para, en este caso, en hornos para hacer templados térmicos, ¿vale? No tenemos otro tipo de resistencia. Perdón, les decía, esas resistencias me soportan más de 1 watt, ¿sí? Tenemos otros tipos de resistencias, son resistencias de valor óhmico muy alto. Aquí me está diciendo que son de 10 teraohms, tienen un 5% de tolerancia, es decir, de estos 10 teraohms puede variar el 5% hacia arriba y el 5% hacia abajo, ¿sí? Ya si varía más de esos valores que sobrepasen la tolerancia, pues esa resistencia no nos sirve, ¿sí? Por ahí o se diseñó mal o por ahí traía algún detalle, ¿sí? Luego tenemos el símbolo de la resistencia, ¿sí? Tenemos el símbolo de la resistencia, que por cierto aquí me falta una I. Y ahorita voy a ver unas cosas. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Ok, miren. Dejo de compartir. Voy a tener lo siguiente. Tenemos, Citlali, ahí se ve bien el pizarrón. ¿O hay que mover la cámara? Se ve bien, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces teníamos el símbolo de la resistencia así. ¿Sí? Es una resistencia normal. Podemos tener este otro símbolo. Esta es una resistencia variable, que en este caso le llamamos potenciómetro. ¿Sí? Otros símbolos de potenciómetro son estos. O también puede ser esto. No, sí, esto. Sí, esto. Estos son los símbolos del potenciómetro, de la resistencia variable. Regresamos a la resistencia normal. Habíamos visto la ley de Ohm. ¿Sí? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Esta formulita es la que nos va a traer locos todo el semestre, locos. ¿Sí? Hola, profe, ¿me va a dejar sacar formulario el día del examen? Pues son esas 3 letras. Que las vamos a ver de diferente forma, diferente representación. Pero al final de cuentas es eso. De eso se trata el curso. De esas 3 letritas. ¿Sí? Y fíjense, tenemos lo siguiente. Es de resistencia. Si yo hago circular una corriente a través de esta resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm, me va a desarrollar aquí, va a haber un voltaje, y aquí y acá. ¿Sí? Por ahí les había dicho que iba a recurrir precisamente por ahí a un párrafo que vimos cuando vimos
la sección de potencia. ¿Sí? Por ahí había un párrafo que le dije que me iba a estar refiriendo a él durante todo el semestre. Y ese es a lo que me refiero. ¿Sí? Para satisfacer la convención pasiva de los signos, la corriente debe entrar por la terminal positiva. Yo ahorita estoy asumiendo, de acuerdo a este sentido que le estoy dando a la corriente, debo de asumir que de este lado debe ser positivo y de este lado debe ser negativo. Nuevamente, si yo tengo una corriente que circula a través de una resistencia, se va a desarrollar un voltaje. ¿Sí? Eso hay que tenerlo bien presente. Muchas de las veces, mediante la aplicación de este concepto, vamos a poder resolver los circuitos. ¿Sí? De repente, por más que le buscamos cómo resolverlo, no lo encontramos, y simple y sencillamente se aplica este concepto. De repente yo quiero saber cuál es la corriente que está pasando por ahí, y ser el voltaje y ser el valor resistivo, pues aplico esto. Que por ahí, a lo mejor ya les enseña, si también tienen problemas para despejar, ¿sí? Yo sé que el voltaje, por ahí hay un triangulito que nos enseñaron desde la secundaria, ¿sí? Desde tercera secundaria. Si yo tengo un voltaje, pues voy a tener el voltaje es igual al producto de la corriente entre la resistencia. Si yo quiero de aquí, quiero despejar la corriente, pues va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Y aquí está. Si yo despejo la corriente, pues igual al voltaje entre la resistencia. Si yo despejo la resistencia, pues va a ser igual al voltaje entre la corriente. Y aquí está. Si yo despejo la resistencia, pues va a ser el voltaje entre la corriente. Si yo quiero saber el voltaje, sé la corriente por la resistencia. ¿Sí? Entonces, nuevamente, tengo un valor resistivo, tengo una resistencia sobre la cual hago circular una corriente. Entonces, sobre este elemento se va a desarrollar un voltaje. Ojo, otro detalle. Esta corriente que está entrando por aquí y que va a salir por acá, es exactamente la misma. Es la misma. La corriente no va a variar. Cuando pasa de un extremo de una resistencia al otro extremo, la corriente no se modifica, viene siendo la misma. No va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es este voltaje. En este extremo voy a tener un voltaje, en este otro voy a tener otro voltaje que va a ser diferente. El voltaje que yo tengo aquí va a ser diferente al voltaje que tengo acá. Aquí sí, cuando la corriente pasa a través del elemento, el voltaje que entre los extremos es diferente. ¿Sí? En uno voy a tener un valor, en otro lado voy a tener otro valor. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas? ¿No? Ok. Voy a regresarme al potenciómetro. El potenciómetro es una resistencia que tiene tres patitas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La resistencia normal nada más tiene dos patitas. Aquí yo tengo una resistencia de potencia, ¿sí? Que tiene las tres patitas. Tiene aquí una, aquí tiene la otra, y esta del medio, que la puedo mover, es la otra. Si yo tuviera aquí en este momento un multímetro y marco, le pongo las terminales del multímetro en este extremo y en este otro, voy a medir la resistencia total de este elemento. Pero les digo, esta es una patita, esta es otra patita y esta es la tercera patita, la del medio. ¿Sí? La que está aquí marcada como flecha. Esta es la tercera patita. Pero, ahora, si yo agarro un extremo
de uno de las terminales del multímetro y agarro con la otra terminal la patita en medio, voy a estar midiendo la resistencia que quería que haga. Que esa pues va a estar variable cuando yo la acerque o cuando yo la aleje. ¿Sí? Aguas con esto. Porque va a haber problemas en los cuales van a aparecer estos elementos. Esa es una resistencia de potencia. Si se fijan, aquí hay una especie de abertura, no sé si se alcanza a ver. Aquí hay una abertura donde precisamente aquí se alcanza a ver el alambre nicrón. Acá ya está cubierto por porcelana, acá también. Solamente aquí en esta parte está sin recubrimiento. ¿Qué quiere decir? Que ahí este cuate, esta parte, mediante este contacto, va a estar deslizándose a través de estos alambres y precisamente va a agarrar una sección de alambre que me va a permitir hacer la medición de cualquiera de las terminales de los extremos con respecto a la del medio. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas? También tenemos este otro tipo de potenciómetros, ¿sí? Esos potenciómetros son ahí de perillito donde hay que moverlo, hay que girar esta perillita, ¿sí? Y nuevamente tenemos las tres patitas, ¿sí? Las tres patitas, no sé si se alcanza a percibir, están las tres patitas donde están precisamente conectados los tres cables, y también las patitas de los extremos es la resistencia total, y cualquier patita con la del medio es la resistencia variable. Es decir, yo con este botón, con este botón o perilla, hago la modificación de la resistencia. Hay otras que tienen una especie de disco aquí que se gira, en lugar de tener esto, tienen, les digo, aquí un disquito que se gira. Esas son muy baratas a comparación de estas otras. También es un potenciómetro. Este es un potenciómetro, ¿sí? Un potenciómetro, creo que sí se alcanzaban a ver ahí las tres patitas, ¿sí? Es un potenciómetro de precisión, ¿sí? No sé si se alcanza a ver, aquí no sé si se alcanza a ver. Ahí hay un tornillo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En la parte de arriba hay un tornillo. ¿Sí? Ese tornillo, este tornillito, es con un desarmador a girar ese tornillito y modifico la resistencia. También las patas de los extremos es la resistencia total y cualquiera de las patitas con la del medio es la resistencia variable. Les digo, son de precisión, ¿sí? A comparación de estas que es un poquito no tan exacta. Y las otras que les digo que tienen una especie de esquito, pues están mucho más chafas. Sí, ustedes cuando están girando, de repente a veces se manejan esos en los laboratorios, cuando ustedes están girando el disquito y le sueltan, pues de repente se regresa a la posición anterior, da el brinquito. Estos no, estos de potencia, estos no, por eso son de precisión. Y esto, no sé, en mis tiempos andaban costando estos, como por ahí del año 2005, les andaban costando en aquel entonces unos 50 pesos, cuando las resistencias esas de estéreo les andaban costando 50 centavos, un peso.
Estos están, no sé, dependiendo del valor ómico, es el precio del elemento. ¿Dudas? Yo, profe. Sí. En esas últimas dos, aunque, bueno, si con el multímetro medimos de los dos extremos, aunque giremos la perilla, va a seguir midiendo lo mismo. Sí. Mientras usted esté en los extremos, le va a siempre a medir la resistencia total. Ya se agarra un extremo con la del medio, ahí sí le va a medir la resistencia variable. Ok, profe, gracias. Sí, nada. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Voy a borrar aquí. Búsquense ahorita en internet. Búsquense qué significa esto. ¿Qué es eso? Búsquenlo a ver qué les arroja, qué dice. Eso se dice Meyer. ¿Qué es? Dice que es un instrumento que sirve para medir la resistencia de aislamiento de cables y bobinados. Puede ser respecto a tierras o entre fases. Con el Megger también podrá hallar el índice de polarización. ¿El índice de polarización? Sí, bueno, sí. No, sí. Que es precisamente, por eso hace rato preguntaba que quién era de electricidad y automatización. ¿Alguien más encontró otra cosa? Yo, profe, ¿Sí? dice que en realidad es un megómetro, Ajá. que es un instrumento que sirve para medir la resistencia de aislamiento de cables y bobinados. Ok. ¿Alguien Y más? puede ser respecto a tierra o entre fases. Ok. ¿Es todo? Y Ok, coinciden que bueno. puede hallar el índice de polarización. Ok. Ok, gracias. Bueno, con respecto les digo, más que nada va enfocado para ellos, pero igual les puede servir a los demás. Uno al final de cuentas no sabe bueno, hace en mis tiempos no saben ni dónde vas a encontrar chamba, pero pues hay que agarrar la chamba. Yo toda mi estancia aquí en la universidad, cuando fui estudiante, estuve en el laboratorio de máquinas eléctricas, impartiendo precisamente los laboratorios de máquinas eléctricas. Y pues siempre estuve enfocado a la rama eléctrica. Pero mi primer chamba fue relacionada con soldadura. ¿Sí? Por eso les digo, uno no sabe ni dónde va a caer, o así eran mis tiempos. Bueno, les decía, sobre todo los de electricidad y automatización, lo que voy a comentar, por ahí casi estoy seguro que se los van a volver a enseñar en alguna de las materias de máquinas eléctricas. En máquinas eléctricas de alta tensión, por ahí alguien nombraba cables, boquillas, en específico ese aparato llamado Megger me mide la resistencia del aislamiento, ¿sí? No del cobre de donde está el cable, ¿sí? No, es la medición del aislamiento. Por ahí, dentro de, les digo, ya en equipo de alta tensión, llámese transformadores, llámese boquillas, llámese cables, llámese generadores, motores. Les digo, ya estoy hablando de cosas ya de una potencia importante. Parte del mantenimiento es precisamente establecer
en qué condiciones está el aislamiento, como lo mencioné, de transformadores, de las boquillas, de cables de alta tensión, de generadores de motores. Yo por ahí, yo me fui a hacer mi tesis de licenciatura a lo que antes era el Instituto de Investigaciones Eléctricas en Guanajuato. Ahí tuve la fortuna de caer en el laboratorio precisamente que se llamaba Aislante Sintarcos. En este departamento lo que hacían era se supone que en parte hacían investigación y otra era darle servicio precisamente a Pemex, sobre todo a Pemex SFE, donde iban y medían precisamente a este tipo de equipo, les medían la resistencia de aislamiento. Para ello, pues utilizaban un megómetro. Ese megómetro, que también hay aquí en la escuela, anteriormente había un megómetro manual, uno tenía que estarle dando ahí. Ese megómetro genera un voltaje, un potencial que sí era un voltaje muy alto y era un voltaje de corriente directa. Para que no tengan cuidado si más adelante lo llegan a utilizar aquí en la facultad. Entonces les decía, dentro de las pruebas que se le hacen al aislamiento de equipo de alta tensión es la resistencia de aislamiento, que precisamente se ocupa el megómetro para medir la resistencia de aislamiento, para medir lo que es el índice de polarización, que el índice de polarización lo que me indica es simple y sencillamente si la resistencia contiene o no un cierto porcentaje de humedad, ¿sí? No es lo mismo tener un generador aquí en Villa de Reyes, ¿sí?, que es un clima hasta cierto punto seco, a tener un generador allá en Laguna Verde, en Veracruz, donde es un clima, y sobre todo porque está a la orilla del mar, un clima con mucha humedad en el medio ambiente. Entonces, en ambos casos, en los dos casos, unos es muy probable que su aislamiento va a estar húmedo por las condiciones climáticas y en el caso de Villarreal, pues no tanto, ¿sí? Entonces están esas dos pruebas, resistencia de aislamiento, índice de polarización. Después hay otras pruebas que se llaman descargas parciales, ¿sí?, que pueden ser internas o externas. También lo que se llama el factor de potencia y lo que viene siendo la tangente de pérdidas. Todo es un conjunto de pruebas que se le hacen al aislamiento para saber en qué condiciones está y para saber si en un momento dado, por ejemplo, en el caso de los generadores de Comisión Federal de Electricidad, Comisión Federal de Electricidad no puede parar un generador nada más porque voy a medirle la resistencia de aislamiento. No. Las pruebas se hacen con el generador funcional. El hecho de parar un generador de CFE es porque ya no queda de otra. Ya está inminente a que vaya a ocurrir una falla, y una falla quizás catastrófica. Pero por cuestiones así muy triviales que yo para un generador no. Además, ¿por qué? Porque son bastantes las pérdidas millonarias que se tiene al momento que se para un generador. Entonces, todas las pruebas se hacen en vivo y pues les digo, se hacen este tipo de pruebas y el conjunto de todas estas pruebas me va a permitir dar un diagnóstico de si el generador o lo que esté midiendo puede seguir operando o no, ¿sí? No sé si tengan alguna duda. ¿No? Ok. Entonces, vamos a hacer por ahí, les había pedido que trajeran ya unos ejemplos copiados. Entonces voy a hacer el primer ejemplo. Me dice la resistencia de la resistencia que se muestra en la figura B. La figura B es una resistencia de 560 ohms. Entonces la resistencia es de 560 ohms. Me dice, está conectado a un circuito que obliga
a un circuito que obliga a una corriente de 400, la corriente 0.428 amperes, 0.428 amperes, a fluir a través de ella, calcular la tensión en sus terminales y la potencia que es. Me piden calcular la tensión y calcular la potencia. Entonces, como ya lo hemos visto, en mi resistencia, si yo hago circular una corriente a través de esta resistencia, voy a provocar que aquí se genere un voltaje. ¿Sí? Entonces, pues aquí está muy directo esto. A pesar de que son ejemplos bien básicos, bien sencillos, y que de repente dicen, oiga, profe, y así lo voy a poner el examen. No lo voy a poner así, pero nuevamente, aparentemente son bien sencillos, bien básicos, bien triviales, pero se les olvida aplicar estos conceptos ya cuando están resolviendo los circuitos. ¿Sí? Y de ahí pues empiezan a batallar. Entonces, voy a tener aquí este juego de la ley de Ohm. Yo sé que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Y aquí hago el producto de la corriente que es 0.428 amperes por la resistencia que son 560 ohms. ¿Cuánto me da eso? ¿200 qué? 239.7. 239.7 volts. Gracias. Ya tenemos el voltaje. ¿Bien? Ahora vamos a calcular la potencia que disipa. La potencia pues la puedo calcular con el voltaje por la corriente. Tengo el voltaje y tengo el valor de la corriente. O puede ser igual a la corriente cuadrada por la resistencia. También tengo el valor de la corriente, tengo el valor de la resistencia. O también puede ser calculado por el voltaje cuadrado de la resistencia. En todos los tres casos puedo obtener la potencia. En los tres casos tengo los valores de los elementos para poderlo calcular. Lo voy a hacer para la primera, voltaje que son 239, que es el que acabamos de calcular, 239.7, por la corriente es 0.428. ¿Cuánto es la potencia? 102.4. ¿Cuánto? 102.6 watts. No escuché, se escucha entrecortada su voz. 102.58 watts. ¿Sí le sale a los demás esto? Sí, Profe, ¿Sí? Sí, profe. ¿Dudas? aquí sale. ¿Dudas? ¿No? ¿Puedo borrar? sí, profe. Sí, profe. Entonces, el siguiente ejemplo. Me dice que yo tengo se tiende un alambre a lo largo de un tramo de 2000 pies. Entonces, la longitud van a ser igual a 2000 pies. Hacia una lámpara de alta potencia que toma la corriente van a ser 100 amperes. ¿Sí? Si se usa un alambre AWG del número 4, ¿qué cantidad? Entonces, AWG del número 4. Dice, ¿qué cantidad de potencia se disipa, es decir, se pierde o se desperdicia
dentro del alambre. Bien, la potencia en el alambre. Para ello voy a necesitar de una tabla los alambres, los cables están normados de acuerdo a su calibre. ¿Sí? Por ahí la tabla que voy a poner es simple y sencillamente algo representativo. Nomás voy a poner el valor que a mí me importa, que es este número, el número 4. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente: tamaño conductor. Este es AWG. El tamaño del conductor. Lo tenemos sección transversal. Sección transversal. Va a estar en milímetros cuadrados. Y luego va a tener ohms por cada 1000 pies. Ohms por 1000 pies a 20 grados centígrados. Entonces, ahorita tengo el número 4. La sección transversal es de 21.1. 24.85. 24.85. Entonces, ustedes, todo esto corresponde, estas características son de alambre de cobre. Profe, ya faltan 10 minutos. Sí, gracias. Esas son las características del alambre de cobre. ¿Sí? Pueden ser alambre de, ¿cómo se llama? De aluminio también. Miren, les digo, esto ya está normado y es lo que normalmente en el comercio, en las instalaciones eléctricas, es como uno se dirige a los cables. ¿Sí? Yo tengo mi extensión. Esta extensión, aquí dice, la extensión es de uso rudo, aguanta 600 volts a 60 grados centígrados y es del número 14 AWG. Los números normalmente van en pares: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, etc. Entre más grande sea el número AWG, más delgado es el alambre. ¿Sí? Entre más chico sea el número AWG, más grueso va a ser el cable o el alambre. ¿Sí? Ya calibres como por ahí del orden del 24, del 26, incluso calibres como de más o menos, para los que todavía tienen pelo, de un cabellito. ¿Sí?
es el espesor. Y les digo, esto tiene que ver con la cantidad de corriente que pueden llevar, ¿sí? Que pueden transportar a través de ellos sin ningún problema. Por ahí, por ejemplo, el calibre, si mal no recuerdo, el calibre 10 anda aguantando sobre unos 30 amperes. El calibre 8 anda sobre los 40 amperes. El calibre 12 anda sobre los 20 amperes más o menos, que son calibres que andan poniendo, o sea, andan colocando, más que nada el 12, 10, 12, así de repente el 14 en las instalaciones eléctricas residenciales o ahí de la casa. Para no verme tan apresurado, voy a dejarle aquí, ¿sí? Voy a dejarle aquí en el planteamiento del problema. Lo que sigue es ya empezar con estos datos, y estos otros, y empezar a resolver el problema. Y tengo algunos minutos, no sé si me alcanza, pero bueno, voy a avanzar. Voy a tener lo siguiente, miren, voy a tener la lámpara, no, aquí voy a tener la fuente de alimentación. En un extremo voy a tener la fuente de alimentación. ¿Sí? Aquí voy a tener la fuente de alimentación y en el otro lado voy a tener la lámpara de alta potencia. ¿Sí? Entonces, me dice el problema que se tiene unos cables que van desde la fuente de alimentación hacia la lámpara, ¿sí? Y la longitud que hay entre esos dos elementos son 2000 pies. ¿Sí? Son 2000 pies. Pero aquí hay un detalle. Acuérdense que ahorita acabamos de ver el concepto de circuito y de red. Así como está esta configuración, esto es una red, no es un circuito. ¿Por qué? Porque está abierto de este lado. Ahorita la corriente puede fluir por aquí, y que esa corriente son 100 amperes. ¿Sí? Pero no tiene un camino de retorno. Entonces, yo necesito forzosamente tender otro cable que también va a tener la misma longitud, 2000 pies. Es decir, la longitud total, N total, va a ser de 4000 pies. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas? ¿Cuánto me quedas, Lali? 5 minutos, profe. 5, pues ya casi lo terminé, pues vas terminando, ¿verdad? ¿Dudas? Profe, dijo que para que fluyera la corriente debían ser 2 cables, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Siempre todos los circuitos los tomamos así, profe, por los 2 cables, ¿verdad? Aquí van 2 cables. Aquí hay 2 Ya, cables. Que no se vean es otra cosa, pero aquí por lo menos hay 2 cables. ¿Sí? Aquí normalmente o es de 3, hay de 2, de 3, de 4. ¿Sí? Pero aquí va el de ida y el de retorno. Por ejemplo, es de 3. ¿Sí? Que uno es la fase, el otro es el neutro y lo que le llaman la tierra física. ¿Sí? Forzosamente debe haber uno de ida y uno de regreso. Y aquí está en el cable. En esta extensión, así va.
¿Sí expliqué? ¿Dudas? ¿No? Ok, entonces, me pide la potencia. La potencia, pues, sería igual a, puede ser igual al voltaje por corriente, igual a la I cuadrada por R, o igual al voltaje al cuadrado de R. En cualquiera de los casos no tengo toda la información. La información solo conozco la corriente y nada más. Otros datos que me dan, pues, es esto, por ejemplo. ¿Bien? Ahí me da el valor ómico por cada 1000 pies. Esa constante o ese valor lo puedo utilizar. ¿Para qué? ¿Qué puedo calcular ahí? Podría calcular la resistencia del cable, ¿no? La resistencia del cable, ¿cómo la calculo? Multiplicando la constante por la longitud del cable. Entonces la resistencia va a ser igual a la longitud, que son los 2000 pies. La multiplico por 0.2485, que son los 1000, son el valor ómico por cada 1000 pies. De esa forma calculo yo la resistencia. ¿Cuánto me da? ¿Sí expliqué? ¿Dudas? ¿Cuánto da eso? Da 0.497. ¿Cuánto? 0.497. 0.497. Sí. ¿Así? Sí. Ok, entonces ahora sí ya la voy a dejar hasta aquí. Ya tengo la resistencia. Puedo calcular la potencia de esta forma. Conozco la corriente, conozco ya la resistencia y puedo calcular la potencia. De hecho,